En el vídeo anterior conocimos a Marco, un joven que enfrenta una lucha interna. Su vida cambia al descubrir en una librería Meditaciones de Marco Aurelio, lo que marca un antes y después en su manera de enfrentar la vida. Adoptando las enseñanzas estoicas, Marco aprende a diferenciar lo que puede cambiar de lo que no, encontrando tranquilidad y fortaleza interior. Esta transformación se pone a prueba en una importante presentación laboral, demostrando cómo la filosofía estoica le permite abordar los desafíos con calma y claridad. Bien, ahora sigamos con esta bonita historia de superación. A medida que Marco integraba más profundamente las enseñanzas estoicas en su vida, comenzó a notar un cambio significativo en sus relaciones interpersonales. La transformación no fue repentina, sino un proceso gradual, como el lento despliegue de una flor que finalmente se atreve a abrirse a la luz del sol. Donde antes Marco había estado paralizado por el temor al rechazo, ahora encontraba la fuerza para aceptar y abrazar su propia vulnerabilidad. Esta aceptación le daba un nuevo tipo de coraje, el coraje de ser auténticamente él mismo frente a los demás, sin la armadura de pretensiones o máscaras. Empezó a expresarse más abiertamente en sus interacciones diarias. Compartía sus pensamientos y sentimientos con una honestidad que no había tenido antes, no buscando aprobación, sino simplemente expresando su verdad. En el trabajo, esto se tradujo en una comunicación más clara y directa. Con amigos y familiares significó tener conversaciones más profundas y significativas donde se permitía ser vulnerable y hablar desde el corazón. Este cambio no fue recibido de la misma manera por todos. Algunas personas, acostumbradas al viejo Marco, se encontraron desconcertadas o incluso incómodas con su nueva forma de ser. Algunos amigos se alejaron, incapaces o no dispuestos a aceptar el cambio. Sin embargo, lejos de sentirse herido por estas pérdidas, Marco las vio como una parte natural del proceso de crecimiento y cambio. Por otro lado, su nueva autenticidad atrajo a otros. Compañeros de trabajo comenzaron a acercarse a él buscando consejo o simplemente disfrutando de una conversación genuina. En su círculo de amigos, aquellos que valoraban la honestidad y la profundidad se acercaron más, fortaleciendo los lazos de amistad. Marco también notó cambios en su vida amorosa. Su nueva actitud le permitió abordar las citas de una manera más relajada y abierta. En lugar de tratar de impresionar o de ocultar sus defectos, compartía quién era realmente, lo que llevó a conexiones más auténticas y significativas. Este capítulo de su vida fue uno de los más reveladores para Marco. Se dio cuenta de que al aceptar y expresar su verdadero yo, no solo se liberaba de la carga del juicio ajeno, sino que también invitaba a los demás a hacer lo mismo. Aprendió que las relaciones más valiosas son aquellas en las que se puede ser completamente sincero y vulnerable, y que estas son las conexiones que verdaderamente enriquecen la vida. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el cambio en Marco se hizo cada vez más evidente, tanto para él como para aquellos que lo rodeaban. Era como si hubiera dejado atrás una vieja piel, revelando una versión de sí mismo más fuerte y segura. Su paso había adquirido una nueva firmeza, una expresión física de la seguridad interna que estaba construyendo. Su mirada, que antes a menudo se desviaba insegura, ahora se mantenía clara y directa, reflejando una mente que ya no estaba atormentada por la duda constante. Incluso su voz, que alguna vez temblaba en momentos de estrés, ahora llevaba un tono de confianza que no necesitaba ser forzado.
Las pequeñas cosas que antes lo habrían sumido en un estado de ansiedad o irritación ya no tenían el mismo poder sobre él. Un comentario casual de un compañero de trabajo, una crítica constructiva o incluso un contratiempo en su rutina diaria ya no lo desequilibraban. Había aprendido a ver estos eventos no como ataques personales o signos de fracaso, sino como partes naturales de la vida, oportunidades para aplicar su filosofía y crecer. Esta nueva fortaleza interior se manifestaba de diversas maneras. En el trabajo, Marco se encontraba abordando proyectos y desafíos con una actitud proactiva, buscando soluciones en lugar de preocuparse por los problemas. En sus relaciones personales se mostraba más abierto y disponible, dispuesto a ofrecer apoyo y también a pedirlo cuando lo necesitaba. Sin embargo, esta transformación no significaba que la vida de Marco se hubiera vuelto repentinamente fácil. Los desafíos y las dificultades seguían presentes, pero su manera de enfrentarlos había cambiado radicalmente. Ya no los veía como obstáculos insuperables, sino como pruebas de su capacidad para mantener la serenidad y la perspectiva, independientemente de las circunstancias. Marco también había encontrado un refugio en su práctica estoica. La lectura y reflexión diarias se habían convertido en un pilar de su vida, proporcionándole una fuente constante de sabiduría y consuelo. En estos momentos de estudio y meditación sentía que podía reforzar su armadura interna, preparándose para lo que el día le pudiera traer. Más importante aún, Marco había aprendido a ser más amable consigo mismo. Reconoció que la perfección no era un objetivo realista ni deseable y que cada paso, incluso los que parecían hacia atrás, formaban parte de su camino de crecimiento personal. Esta aceptación le brindaba una sensación de libertad y ligereza que nunca había experimentado antes. La transformación de Marco era un testimonio del poder del cambio interno. Demostró que, aunque no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida, tenemos un control significativo sobre cómo elegimos responder a lo que la vida nos presenta. Marco había aprendido esta lección valiosa y con cada día que pasaba se fortalecía más en su viaje hacia una vida de mayor propósito y paz interior. Antes de seguir con esta bonita historia de Marco y la superación de sus miedos, ayúdanos a difundir esta filosofía estoica para llegar a más gente en el camino hacia la abundancia y la prosperidad económica y espiritual. Danos un like, comparte y suscríbete a nuestro canal. A medida que Marco profundizaba en su viaje de transformación personal, una idea comenzó a germinar en su mente. Quería compartir su experiencia con otros. Sabía que no estaba solo en sus luchas. Mucha gente enfrentaba sus propios desafíos y quizás lo que había aprendido podría ayudar a alguien más. Con esta idea en mente, Marco creó un blog que tituló Reflexiones de un viajero estoico. Era un espacio sencillo, pero elegante en Internet. Un rincón personal donde comenzó a compartir sus pensamientos, experiencias y las lecciones que había aprendido de la filosofía estoica. Al principio, escribir sobre su viaje fue un desafío. Marco se enfrentaba a la vulnerabilidad de abrir su corazón al mundo, de poner en palabras las luchas internas y los descubrimientos que había hecho. Cada publicación era un acto de coraje, un paso más en su camino de autenticidad y crecimiento. Sin embargo, a medida que escribía, encontró que el proceso era tremendamente liberador y gratificante. Narrar su viaje le permitía ver su progreso desde una nueva perspectiva, reafirmando las lecciones aprendidas y descubriendo incluso más profundidad en su práctica estoica. Con cada entrada que publicaba, Marco compartía no solo sus éxitos, sino también sus retos y fracasos, mostrando el lado humano y real de su camino de crecimiento personal.
Escribía sobre cómo el estoicismo le había ayudado a encontrar paz en medio de la incertidumbre, cómo había aprendido a gestionar sus emociones y a ver los obstáculos como oportunidades. Para su sorpresa, las respuestas no tardaron en llegar. Personas de todo el mundo comenzaron a leer su blog, conectando con sus palabras y encontrando consuelo y motivación en ellas. Algunos dejaban comentarios de agradecimiento, compartiendo sus propias historias y luchas, mientras que otros enviaban mensajes privados expresando cómo las reflexiones de Marco les habían ayudado en momentos difíciles. El blog se convirtió rápidamente en una comunidad de apoyo y comprensión. Personas de diversos orígenes y experiencias se unían en el espacio que Marco había creado, encontrando en sus palabras un faro de esperanza y guía. Marco se sentía profundamente conmovido y motivado por esta conexión. Cada comentario y cada historia compartida reafirmaban su deseo de seguir escribiendo y compartiendo. Reflexiones de un viajero estoico se transformó en algo más que un simple blog. Se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban una forma de enfrentar sus miedos, de encontrar claridad en el caos de la vida moderna. Para Marco era la evidencia de que su viaje, con todas sus dificultades y alegrías, no solo había transformado su vida, sino que también estaba iluminando el camino para otros. Sentado en un banco del parque, Marco observaba cómo los primeros rayos del sol se asomaban por encima del horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La ciudad aún dormía, y el silencio del amanecer le ofrecía un momento de paz y reflexión. Mientras el mundo a su alrededor comenzaba lentamente a despertar, Marco se sumergía en sus pensamientos, reflexionando sobre el increíble viaje que había recorrido. Había aprendido a vivir en el presente, una habilidad que antes le parecía esquiva. Ahora, en lugar de preocuparse constantemente por el futuro o lamentarse por el pasado, encontraba belleza y satisfacción en los momentos cotidianos. La práctica del mindfulness, unida a sus estudios estoicos, le había enseñado a apreciar la vida tal y como se presentaba, con todos sus altibajos. La aceptación se había convertido en una parte clave de su filosofía de vida. Aceptaba lo que no podía cambiar, lo que estaba fuera de su control, con una serenidad que antes no creía posible. Esta aceptación no era resignación, sino un reconocimiento de la realidad que le permitía concentrar su energía y atención en las áreas donde podía hacer una diferencia. Trabajaba con diligencia en lo que sí estaba en su poder cambiar. Cada día se esforzaba por ser una mejor versión de sí mismo. Tanto en su vida personal como profesional. Se dedicaba a sus pasiones con una nueva intensidad, encontrando un propósito más profundo en sus actividades y relaciones. El miedo, que una vez había sido un constante y oscuro compañero, ya no controlaba su vida. Aunque todavía surgía de vez en cuando, Marco había aprendido a enfrentarlo con comprensión y coraje. Sabía que el miedo era una parte natural de la experiencia humana, pero ya no le permitía dictar sus decisiones o limitar su potencial. Con una sonrisa tranquila en su rostro, Marco se levantó del banco. Miró hacia el horizonte, donde el sol ahora se elevaba, llenando el mundo de luz y color. Sentía una profunda gratitud por cada nuevo día, por cada oportunidad de vivir con propósito y paz. Cada amanecer era un recordatorio de su viaje, de las lecciones aprendidas y de las posibilidades que aún estaban por descubrir. Mientras caminaba de regreso a través del parque, sintiendo la frescura del aire matutino y escuchando los primeros sonidos de la ciudad que despertaba, Marco sabía que estaba listo para lo que el día trajera. Cada momento era una oportunidad para practicar su filosofía, para vivir con integridad y para compartir la luz de su experiencia con el mundo. Y hasta aquí esta bonita historia de superación. Déjame en los comentarios si te has sentido identificado con Marco en algún momento. No te olvides de darle like,
compartir y suscribirte para ayudarme a seguir creando más videos como este. Nos vemos en la senda de la filosofía estoica. Hasta la próxima.